Queridos hermanos sacerdotes y diáconos, religiosas y seminaristas aquí presentes, queridos jóvenes que venís de tantos sitios de España y fuera de nuestra patria, os saludo a todos en Covadonga, en esta casa de María. Dear English-speaking brother and sister, welcome to the house of Mary. Carísimos irmãos portugueses, bem-vindos a esta casa de Maria. Chers frères et sœurs francophones, bienvenue dans cette maison de Marie. Cari fratelli e sorelle italiani, benvenuti in questa casa di Maria. Liebe deutschsprachige Brüder und Schwestern, seid willkommen im Haus Mariens. Sé que hay checos y 3 chinos. No he podido aprender ninguno de los 2 idiomas, pero son también bienvenidos. Deseo que Dios llene vuestro corazón de su paz y sostenga vuestra andanza en los caminos del bien. Por eso os digo franciscanamente, paz y bien a todos al final de esta segunda JMJ aquí en Covadonga. La belleza de este inmenso valle de la Useva nos abre a una casa encendida y habitada que tiene forma de Santa Cueva. Ahí la Santina no ha dejado de mirar y acoger a tantos peregrinos que a través de 13 siglos han venido a este lugar con sus lágrimas y sonrisas, sus sueños y pesadillas, para ser acogidos por el Señor y por María que les esperaban. En estos días hemos sido noticia en Asturias, en España y fuera de nuestras fronteras. Un encuentro de esta índole reuniendo a 2000 jóvenes no es algo tan habitual. Máxime si se trata de una reunión que no gira en torno a un evento musical, aunque tenemos un excelente coro y orquesta que tanto agradecemos. Ni es tampoco una cita deportiva, aunque vamos cada año subiendo de división, superando las cifras pasadas. Menos aún, esto es una quedada para parafernalias procaces de corrupciones varias, con gente que se dedica a la gobernanza que se basa en las mentiras, en los robos abusadores y en los divertimentos obscenos que no se pueden ni siquiera mencionar, especialmente en el horario infantil. ¿Recuerdan el texto de Thomas Stern Eliot en sus poesías reunidas? Dejaron al verdadero Dios por 3 dioses menores, como son el poder, el dinero y la lujuria. Es una radiografía precisa del momento que vivimos en este tramo de la historia, cuando vemos cómo se comportan los que se alejan de Dios. Se apegan al poder de sus prepotencias, al dinero de sus codicias y a las lujurias de sus vergüenzas. Los obispos españoles estamos preparando un documento guía duro de escribir, sobre todo al considerar el motivo por el que lo hacemos. Aborda el fenómeno de la pornografía y nos ha sorprendido cómo la iniciación a la pornografía más dura acontece en las niñas a los 7 años y a los 9 años en los niños, sabiendo que este engaño pornográfico mata siempre el alma y pervierte la mirada, robando el horizonte de la pureza y de la esperanza. Nosotros aquí hemos vuelto a Covadonga para algo bien distinto. No solo es la hermosura del lugar con sus bosques y las alturas que nos presiden en los picos de Europa, además de la agradable temperatura que gozamos, pues solo hemos sacado los paraguas para organizar las filas de la comunión. Hace unos años acogí a unas familias con sus pequeños que venían de la Mancha más profunda y llegando a estos parajes decían: tanto verde
tanto fresco, y el agua que no falta es una maravilla. Así decían al llegar. Pero cuando marchaban 2 días después me decían, una pregunta, padre, ¿aquí en Asturias nunca hay verano? Yo le dije, todos los años. El año pasado cayó en miércoles. Han vuelto, han vuelto. Espero que vosotros lo hagáis también. Aquí hay una historia de un pueblo cristiano que nace en este enclave del que formamos parte siglos después. Justamente aquí donde empezó una reconquista. Esta es la llamada que se nos hace bajo la mirada y protección de la Santina de Covadonga. Reconquistar lo que vale la pena, aquello que da gloria a Dios como Padre y que nos permite reconocernos como hermanos en Jesús su Hijo, para poder anunciar con la fuerza del Espíritu Santo la buena noticia cristiana. Este año hemos tenido como lema, os daré un corazón nuevo, tomado del profeta Jeremías. Un corazón que late de nuevo con el pálpito de la gracia de Dios, que sabe dejarse sorprender por quien jamás nos aburre, por aquel ante quien nunca somos extraños, que hace de nuestras lágrimas su propio llanto, brindando por nuestras alegrías con una sonrisa que nunca se acaba. Este Dios así de cercano nos invita a entrar en su corazón para encontrar ahí nuestro descanso, nuestro refugio y nuestra confianza. En este año jubilar dedicado precisamente a la esperanza que nos hace peregrinos, he podido releer la encíclica dedicada a la esperanza, Spe Salvi, de Benedicto XVI, en la que al comienzo cuenta la conversión al cristianismo de una joven esclava africana de Sudán, Vaquita. Ella fue golpeada hasta llenar de cicatrices su piel tostada. Fue abusada de tantas maneras por quienes sin piedad la esclavizaron. Pero entrando al servicio de unos diplomáticos italianos cristianos, de pronto se encontró con Jesús, testimoniando que por primera vez ella tuvo esperanza. Ante Él yo no era una esclava. Dios me ha creado, Dios me ha esperado, Dios me viene a amar. Es todo un recorrido el que hizo Vaquita, saber que su Creador la hizo a ella y no era fruto de ningún azar, que esperó para encontrarse con ella fuera cual fuera su pasado, para al final declararle el amor eterno para el que esta joven mujer nació. De esta esperanza, todos nosotros somos peregrinos y testigos en esta circunstancia de la vida, a la edad de nuestros años y en la situación de cada cual. Hemos escuchado la palabra de Dios de este domingo que nos proclama la Iglesia en el mundo entero. Dios, a través del profeta Isaías, pronuncia una palabra de consuelo ante los errores repetidos por aquel pueblo, que lo llevarán por derroteros de invasión y exilio, teniendo que deambular de acá para allá, sufriendo el acoso de los ocupantes, con K, ocupantes de turno. Era el modo con el que Dios acompañaba a su pueblo humillado por sus pecados. Lo hemos escuchado. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlos se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado, nos ha dicho el profeta. Son palabras de alegría y de ternura que hará cantar al salmista el mismo festejo al que animaba el profeta. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo.
Dios sea bendito, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Luego hemos escuchado el Evangelio en el camino de subida de Jesús hacia Jerusalén. Él había enviado a los suyos como mensajeros, no solo para prepararle alojamiento a él, sino también y sobre todo para ir haciendo hueco a la novedad que llegaba con su persona, el reino de Dios. Jesús, como enviado del Padre, había venido para traer a los hombres un modo nuevo de vivir y de convivir entre ellos y ante Dios, que el pecado había frustrado. La vida humana se convirtió compleja y hostil, muy lejana del proyecto amoroso de Dios, que nos la ofreció como camino armonioso e inocente. Sin embargo, el pecado, tanto el personal como el colectivo, no pudo arrancar del corazón humano el ansia infinita de felicidad, el inmenso deseo de habitar un mundo de belleza y de hacer una historia bondadosa. Pero la crónica diaria restregaba al hombre la incapacidad de realizar este camino por el que en el fondo su corazón seguía latiendo y no dejaba de esperar. Jesús ha venido precisamente para responder a ese drama humano, para enjugar sus lágrimas y romper el fatalismo de todos sus callejones sin salida. La venida de Jesús es la llegada del reino de Dios, el comienzo de la posibilidad para los hombres de ser verdadera y apasionadamente humanos según el corazón de Cristo, el inicio de esa otra historia en la que coinciden los caminos de Dios y los que los hombres frecuentamos. No obstante, el Señor no ha querido realizarlo todo, ni realizarlo solo Él. Por eso, consciente de que es mucho el trabajo y pocos los obreros, invitará a una oración, a pedir al dueño de la mies que envíe más manos, más ojos, más corazones que vayan preparando la creciente llegada de ese reino. No obstante, el Maestro no organizará a sus mensajeros en una guerrilla, ni su estrategia será una concesión al poder de la demagogia o del oportunismo. Les dirá simplemente: vosotros no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Así, desarmadamente, pobremente, debían ser mensajeros de una paz indefensa que no tiene pretensiones torcidas ni extraños intereses. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Ser gente de paz es ser gente que no ha censurado en su corazón ese deseo de tener la paz. Por eso, cuando se le anuncia que esa paz se ha hecho carne, se ha hecho casa, se ha hecho vida, se ha hecho rostro, entonces la cogen y la reconocen. Pero quien ha borrado o maquillado ese inmenso deseo de justicia, de verdad y de paz, se ha mutilado para acoger la respuesta a todas las posibles preguntas que hay en el corazón. Como decía bellamente Rainer Maria Rilke, en el corazón y las preguntas está lo que tenemos aún sin resolver. El Señor envía a sus discípulos a los caminos del mundo, a las casas de los hombres, a las encrucijadas de las ciudades, para hacerles llegar el gran mensaje, el gran acontecimiento. El reino de Dios ha llegado y se aproxima, está muy cerca, y con él se terminan todas nuestras pesadillas para dar comienzo a ese sueño hermoso que Dios nos confió como tarea y que como ansia infinita puso en el corazón. Estamos, amigos, ante un inmenso desafío. Nos vamos a encontrar con las cosas que dejamos hace 3 días exactamente en el mismo sitio. Sánchez sigue siendo el presidente.
El rey Felipe nos sigue reinando. Estamos de estreno con un papa genial que se llama León XIV. Vuestras cuitas, vuestras preocupaciones están donde las dejasteis. Por eso estamos ante un inmenso desafío, ante el día después, the day after. Como aquellos primeros cristianos con un imperio decadente que no sabían ni cómo empezar, o con los que aquí en Covadonga respondieron a la invasión musulmana. Las corrupciones y las decadencias pueden ser otras, como otros son hoy los turbantes que nos turban, pero siempre estaremos ante el reto de anunciar a Cristo, como hizo María e hicieron los santos a través de cada época. Nosotros queremos ser hijos de Dios, hijos de la Iglesia e hijos de nuestra época. Tres filiaciones que nos identifican como cristianos, sin censurar ninguna de las tres: hijos de Dios, de la Iglesia y de esta época. Como vemos y hemos aprendido de ese joven beato que próximamente será canonizado, Carlo Acutis. Impresiona, yo lo hice hace 2 meses, verle con zapatillas deportivas, chándal y gorra de visera, metido en los caminos de Internet, con los rizos de sus cabellos al viento y a la espalda su mochila. Pero impresiona mucho más la madurez cristiana en su amor a la Eucaristía y a Nuestra Señora, que le permitió afrontar una leucemia en la que testimonió rendidamente su abandono en las manos providentes de Dios, que le creó, que le esperó y que le amó inmensamente. Queridos jóvenes, también nosotros hemos sido enviados como Vaquita, como Carlo Acutis, como Claire Crockett, como los franciscanos mártires de Damasco. Somos enviados desde un encuentro con Jesús que se ha hecho vocación concreta en la Iglesia. Familias cristianas que se forman desde el amor fiel y duradero entre hombre y mujer, abiertos a la vida con la que Dios bendice ese hogar, aunque no seamos chinos. Sacerdotes que desde el sí al buen pastor se hacen padres del pueblo que la Iglesia les confía, anunciando la palabra del Señor, de la que ellos son los primeros oyentes, y santificando con los sacramentos que reparten sus pequeñas manos, sabiéndose ellos los primeros mendigos de esa gracia. O religiosas que siguen al Señor desde el carisma de una comunidad, expresando con su entrega y amor lo que significan preciosamente sus votos consagrados. De esta JMJ nacerán familias cristianas, vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Estad ciertos de ello. Como misioneros de la esperanza, con un corazón nuevo, seremos el fermento en la masa de un mundo que nos espera. De modo que frente a la violencia que desangra a la humanidad con terrorismos y guerras, seremos instrumentos de la paz que nunca engaña. Y con la bondad que aprendemos del corazón de Dios, seremos bienaventuranza en medio de una perfidia que envilece nuestras almas. O frente al mensaje zafio y bronco de tanta fealdad, testimoniaremos la belleza que purifica la mirada y llena el corazón de la armonía de las cosas santas. Un imperio decadente y una reconquista pendiente en donde Jesús cuenta con nosotros porque Él nos creó, nos esperó, nos ama y nos envía. Por eso, al término de esta segunda JMJ, no estamos simplemente clausurando una hermosa vivencia de 3 días, sino poniéndonos en camino como testigos de la esperanza cristiana, preparando ya la siguiente cita. Que María nos acompañe, aprendiendo de ella lo que sucedió en aquella primera procesión del Corpus, cuando fue de Nazaret hasta Im Karem
llevando a Jesús en la custodia de su seno virginal, y encontrándose con Isabel su prima, saltó de alegría el pequeño Juan Bautista que ella llevaba en sus entrañas. María y la Eucaristía, como en nuestra JMJ, llenos de la presencia eucarística de Jesús resucitado, salgamos como misioneros a los caminos cotidianos por donde nuestra vida transita, para que, como nos enseña María, salte de alegría lo mejor que llevan nuestros hermanos en sus adentros. El Señor os bendiga, os guarde y os dé siempre la paz. Amén.